Probablemente serían sirenas en lo último que pensarían Ian y Derek durante el verano. Ellos estaban dispuestos a pasar sus vacaciones simplemente haciendo absolutamente nada. Probablemente se levantarían tarde, verían TV y jugarían videojuegos hasta la madrugada. Comerían solo comida chatarra y si acaso ordenarían algo a través de una de las tantas aplicaciones en donde te abastecen de alimentos de uno de los tantos establecimientos de comida rápida a elegir. Repetirían el suceso al día siguiente y así durante sus vacaciones enteras, al menos hasta que su madre volviera de su retiro espiritual. Incluso estando ella, la única diferencia sería dormir más y, si acaso, comer mejor. Difícilmente algún suceso cambiaría su decisión de hacer prácticamente nada durante el verano entero. A diferencia de la mayoría de sus amigos de clase, quienes habían tomado empleos temporales o ido de viaje a lugares de moda, pero dado que habitaban en un sitio cercano a la playa, les parecía absurdo viajar kilómetros de distancia para gastar mucho dinero en un hospedaje cercano a una playa, y todo para acostarse a quemarse la piel y nadar en el mar, o simplemente para lucir sus cuerpos, tal como lo hacían sus compañeras, imaginando que lucirían como auténticas sirenas, corriendo el riesgo de enfermarse de cáncer por la constante y excesiva exposición a los rayos UV. Querían eludir toda obligación y responsabilidad, así que mientras no tuviesen supervisión de un adulto, aprovecharían todo lo posible. Su madre estaría un par de semanas fuera, pero regularmente su presencia no implicaba alguna diferencia, pues solo se encargaba de intentar hacer que se alimentaran más sano y de que durmieran lo suficiente. Fuera de eso, los dejaba ser tan libres como les fuese posible. En cambio, su padre les reñía constantemente y les daba el mayor número de tareas a realizar para mantenerlos ocupados y hacerlos responsables o, como él decía, hombres de bien. Pero su padre estaba de viaje de negocios, así que el verano entero estarían libres de presión patriarcal. Pero una tormenta llegó a ponerlos en alerta, puesto que la intensidad de ésta interrumpió el suministro de electricidad por varias horas. Los dejó casi aislados, ya que los dispositivos móviles tampoco funcionaban con normalidad, y ni hablar de las líneas telefónicas que parecían haber sido arrancadas. Los chicos de 13 y 15 años de edad estaban aterrados aunque no quisieran admitirlo. Apenas pasó lo más fuerte, permanecieron juntos en la sala de TV con una vela encendida, arropados con la misma manta, manteniendo sus linternas encendidas. Pero la intensa lluvia, acompañada de fuertes vientos, no les impidió que aprovecharan la oscuridad de la noche y los sonidos escalofriantes que aparecían de repente. ¿Recuerdas al abuelo Félix contándonos en el sótano de su casa esas historias de horror que siempre ilustraba con sombras creadas con sus manos? Preguntó Ian a su hermano menor. Oh, sí, recuerdo que la abuela aprovechaba para hornear unas deliciosas galletas con chispas de chocolate. Siempre se le quemaban, pero a mí sí que me encantaban, respondió Derek, anhelando poder saborear una vez más aquellas galletas. Sí, bueno, yo estaba recordando una historia en particular que logró ponerme los pelos de punta. Incluso aún permanece en mi mente la imagen, el cómo colocó el abuelo sus manos para formar aquella figura. Yo tenía unos 12 años y Esteban 13. Él sostenía la linterna mientras el abuelo hacía las figuras con las sombras y contaba la historia. Recuerdo cómo en el clímax de todo Esteban empezó a temblar y el abuelo hizo una mención graciosa para calmarnos, porque notó que estaba excediéndose el miedo en nosotros. ¿Por qué yo no recuerdo esa anécdota? Creo que tú estabas ayudando a las niñas y a la abuela a decorar la casa para la fiesta de cumpleaños de mamá. Siempre me pierdo de lo bueno. Descuida, en ese entonces haberla escuchado te habría hecho cagarte en los pantalones. No lo creo. A ver, cuéntamela. El día está perfecto para una historia de horror. No sabes lo que dices. Además, no podré contarla como el abuelo lo hizo. Él sí que era un experto. Anda, ¿no será que tienes miedo de que yo no me asuste y entonces tú quedes como un tonto cobarde? ¿Pero qué dices? Lo que sucede es que no la recuerdo bien. De acuerdo, te la contaré, pero luego no digas que no te lo advertí. Ian comenzó a contar la historia de su abuelo de la manera en que él la recordaba. Si bien no tenía la habilidad que tenía su abuelo para envolver a sus nietos con su narración y ambientar con sonidos y figuras con sombras, el clima de aquella noche favoreció por completo el relato. Incluso la niebla apareció. La tormenta lo acompañó paso a paso, casi como si se convirtiera en efectos especiales preprogramados. A diferencia de su primo y de su hermano, que escucharon la versión original en boca de su abuelo, Derek ya estaba preparado para asustarse con una historia de horror.
por lo cual estaba negándose a sentir el temor. Pero poco a poco fue sintiéndose más y más atrapado en ella, y de un momento a otro el terror se hizo presente a pesar de tratarse de una historia de sirenas. La historia narraba la travesía de un polizonte en un barco que había naufragado. Se había ocultado tan bien que no fue capaz de notar en qué momento la tripulación por entero había desaparecido. Hablaba de cómo día a día el miedo y la desesperación lo alcanzaban, pues los suministros iban agotándose y cada vez que había una tormenta imaginaba que perdería nuevamente el rumbo. Además seguía sin saber lo que había ocurrido con la tripulación, hasta que una noche finalmente se repitió el evento. La marea casi se traga la embarcación, y en medio de su lucha por evitarlo vio a aquellas criaturas, con ojos brillantes, acechándolo. Habían salido a cazar, pues debían alimentarse. Los rayos iluminaban de cuando en cuando la habitación con su relampagueante luz entrando por las ventanas. Entonces, en esa momentánea claridad, Derek era capaz de ver extrañas criaturas humanoides. Tenían algunas características de anfibios asomándose por la ventana, mirando a los chicos mientras la tormenta continuaba. Malditas criaturas cazadoras de marineros. Habían hecho sucumbir a miles de embarcaciones alrededor del mundo. Cada mar y cada océano tenía su propia manada de sirenas, esas de las que tanto se narraba en leyendas, tan mortíferas como un tiburón blanco hambriento que encuentra carne fresca y sangrante. Sirenas dispuestas a devorar, no a enamorar. Una aparente figura femenina fuera del agua confundía momentáneamente en la oscuridad de las aguas. Su canto particular provocaba que la marea se alborotara. Criaturas de luna, criaturas de sal, depredadores con fauces llenas de tormentos. Su veneno, su filo, el sonido que escapaba y envolvía mientras hacía sucumbir a sus presas, dejándolas inmóviles, sin fuerza, para ser devoradas al instante, sintiendo poco a poco cómo les desprendían una parte a sus cuerpos estando aún conscientes. Aquellos que no corrían con la misma suerte yacían yertos, apilados para ser llevados al resto de la manada, las más jóvenes, esperando a ser alimentadas. Esas eran las verdaderas sirenas. El relato terminaba con el escape del polizonte llegando a un nuevo pueblo. Se encargó de extender las leyendas de las sirenas. Contó que podían vencerlas ahogando sus cantos al cantar los marineros sus propias canciones, para así poder romper la sinfonía que hechizaba a las aguas. El secreto era no escucharlas y hacer un sonido más fuerte que rompiera con las vibraciones ocasionadas por sus voces. Dicen que es por eso que llamaron sirena al aparato que vocifera ese sonido tan estruendoso en tono de alarma. Pero en algún momento se perdió el verdadero sentido y con ello se olvidó la terrorífica realidad sobre las sirenas. Los chicos no durmieron en toda la noche. No fue hasta que paró la tormenta y se asomaron los primeros rayos que lograron descansar. Al día siguiente todo parecía estar en mucho más calma. Seguro todo estaría normal. Pero entonces a Derek se le ocurrió preguntar qué ocurriría si las sirenas llegaran a salir del mar. Ian aseguró que era imposible, pues debían respirar bajo el agua del mar o morirían. Pero el silencio que siguió a su respuesta lo hizo apresurarse a encontrarse con su hermano, para enterarse de qué lo había hecho hablar nuevamente sobre aquellas criaturas. Así fue como ambos chicos notaron que después de la tormenta no siempre llega la calma. Las especies evolucionan, las más fuertes se adaptan al cambio del ecosistema. La humanidad ha ido contaminando cada hábitat, reduciendo el espacio de tantas otras especies, tomando incluso el espacio de los mares. Ya nada es suficiente, siempre quieren más y más. Ahora las sirenas tocarán a sus puertas porque las tormentas se aglomeran y cada vez aparecen más y más. Son ellas acudiendo al llamado, pronto saldrán a cazar. Será mejor que recuerdes al momento una canción celestial, porque son tantas ellas que, cuenta la leyenda, su voz no podrán callar.